tardes a todos ustedes. Me presento, soy la maestra Roxana Romero y actualmente soy directora de los programas de Capital Humano y Administración de Proyectos. Bienvenidos y bueno, hemos preparado esta tarde este webinar titulado Gestión del talento en tiempos de crisis o incertidumbre, y seguramente será una gran herramienta para la situación que actualmente estamos viviendo. Me permito presentarles a la maestra Lourdes López Goya, que actualmente es profesora de la especialidad de Capital Humano en las maestrías. Lourdes tiene más de 25 años de experiencia en recursos humanos y es especialista en las áreas de consultoría de talento, capacitación, desarrollo organizacional, administración del cambio e iniciativas de equidad de género. Fue directora a nivel nacional en la firma de consultoría y servicios profesionales EY. Ha trabajado también en empresas como Banamex, Casa de Bolsa Inverlat y Scotiabank. Dentro de sus estudios cuenta con la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Panamericana, nuestra casa, y también su casa. También tiene una maestría en Administración Estratégica de Capital Humano en la Universidad Anáhuac. Tiene 2 diplomados, uno en Desarrollo Organizacional y otro en Administración de Recursos Humanos en el ITAM. Actualmente es coach certificado en Team Coaching por Leadership y está certificada en la metodología de Hogan. Actualmente es consultor en áreas de desarrollo de talento y recursos humanos e imparte conferencias, talleres y es coach ejecutivo. Y pues te damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por Lourdes por desarrollar este webinar. Adelante, Lourdes. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar con todos ustedes. Gracias por la invitación a la Universidad Panamericana. Y el día de hoy vamos a platicar algo que creo que puede ser de interés y está en boga de todos nosotros. El día de hoy vamos a platicar sobre la gestión del talento en tiempos de crisis o incertidumbre. Esto que estamos viviendo, y el día de hoy la plática se va a centrar sobre todo desde el punto de vista del área de recursos humanos y desde el punto de vista de quienes liderean equipos de trabajo dentro de las organizaciones. Esta experiencia webinar la vamos a llevar a cabo en 45 minutos. Y lo que les voy a pedir es que mantengan sus micrófonos en silencio y que podamos interactuar, si quieren, hacerlo a través del chat. La gran pregunta que origina esta plática es cómo lograr redireccionar la gestión del talento ante la nueva modalidad del trabajo y en un ambiente de incertidumbre. Si bien es cierto que ahorita estamos en una situación de cuarentena, en donde gran parte de la actividad laboral se está llevando a cabo de manera remota, seguimos de alguna forma esperando que esto termine, o sea, que esto termine y a lo mejor volvamos a reactivarnos. Pero aquí la pregunta que genera todo lo que vamos a platicar el día de hoy es ¿cómo lograr redireccionarlo? Y la pregunta clave es, ¿lo tengo que hacer ya desde ahorita o voy a tener que esperarme a redireccionarlo cuando yo incorpore poco a poco mis actividades, por decirlo así, normales o presenciales dentro de mis oficinas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo tengo que hacer ya o debo de esperarme a esta redireccionamiento hasta que vuelvan las cosas a su cauce y veamos en qué sucede con nuestras organizaciones? ¿Qué piensan? Escríbanme en el chat mientras voy platicando al respecto. ¿Debemos hacerlo ya o debemos de esperar entonces a que termine la fase 3 de esto? ¿Qué piensan al respecto? Y mientras tanto, si quieren, avanzamos en el slide para contarles qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar qué está generando este nuevo entorno de incertidumbre y de situación que estamos viviendo en nuestro personal y cómo vamos a continuar liderando y motivando a nuestra gente si no la tenemos en la oficina, si el área de recursos humanos no está presente, si el líder no está al frente del equipo. ¿Qué estrategias habrá que modificar?
vamos a priorizar y sobre qué base se va a dar la priorización. Vamos a dar respuesta a eficiencia, motivación, compromiso, a lo que ya teníamos, y vamos a hablar un poco de cuál es el rol del líder y cómo el área de recursos humanos debe de apoyarlo en este momento. Estoy escuchando estoy leyendo que lo que me dicen es, debemos de iniciarlo ya. Exactamente, efectivamente. Yo comparto con ustedes que la manera de que tenemos que responder como área de recursos humanos es redireccionar nuestra gestión de toda nuestra estrategia dentro de recursos humanos desde este momento y no esperar a que las cosas vuelvan a su cauce, que no sabemos cuál va a ser en realidad, porque ese es uno de los características de esta situación, la incertidumbre que hay al respecto de cuál va a ser el mundo con el que nos vamos a enfrentar. Muy bien, entonces avancemos en esto. Este contexto que vivimos en el siguiente slide, tiene un impacto en la percepción de los empleados sobre su contrato psicológico en la empresa. Es decir, esa relación que yo tenía, y es una relación de percepción, yo te doy, tú me das, yo estoy trabajando y a cambio ¿qué recibo de parte de mi empleador? Está teniendo en el contexto de incertidumbre, de trabajo remoto, de a lo mejor medidas drásticas que se están llevando a cabo en la organización, de la situación económica que estamos viendo que puede estar viviendo nuestra empresa. ¿Está teniendo un impacto dentro de los empleados en su contrato psicológico? Yo creo que sí, definitivamente, y el contrato psicológico tiene mucho que ver con el nivel de compromiso y el nivel de involucramiento y cuánto estoy yo percibiendo que deben de ser mis entregas en mi trabajo en cuanto a tiempos, en cuanto a tareas. Yo he escuchado mucho que las personas están trabajando, están siendo conectadas, pero están siendo abrumadas por muchísimas más tareas que tienen que atender junto con sus responsabilidades en el hogar y en el rol que viven dentro de sus casas. Y al mismo tiempo tienen que estar casi todo el tiempo conectados. Y entonces eso hace que pues también estén muy cansados o que se sientan muy abrumados al respecto. Y entonces es posible que lo que yo percibía que era justo en cuanto a que yo recibía ciertos beneficios y prestaciones en contraparte con una serie de responsabilidades que yo cumplía, es posible que mis colaboradores se están sintiendo que están siendo sobrepasados. Entonces aquí otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿las problemáticas de gente a abordar continuarán siendo las mismas? ¿Tienen que ser las mismas que en un contexto de calma en el que se vivía antes? Obviamente no. Es muy probable que entonces el área de recursos humanos tenga que estar sensible a qué problemática se está viviendo. Y es lo van a tener que hacer con medios mucho más creativos y con una interacción ahora de buscar a los líderes o a personas de opinión para saber cómo están viviendo esta situación y este nuevo contrato o este contrato psicológico que se está modificando en sus puestos de trabajo. Porque si bien es cierto que en otras circunstancias las personas acudían al área de recursos humanos o conocíamos qué estaba pasando en el ambiente a través del pasillo, el comedor, la plática con alguno de algún colaborador, algún jefe, en alguna junta, algún comentario, un mail que se vivía, pero ahorita esa parte de comunidad y de comunicación no se está teniendo. Entonces, las problemáticas que hay, es posible que sean nuevas, diferentes, focalizadas, y que a lo mejor no estaban incluidas en nuestra agenda de recursos humanos, ¿sí? Muy bien, entonces avancemos en el siguiente slide. ¿Qué está viviendo nuestra gente? ¿Qué me pueden decir en el chat? ¿Qué han escuchado que les dicen sus colaboradores? ¿Sí? Más que sí son compatibles con el cuadro clínico de COVID.
Les pediría que lo escribieran, porque si abrimos los micrófonos, como somos muchos participantes, entonces ahorita somos alrededor de 93 personas, entonces se va a viciar mucho. Que trabajan más que en la oficina, que hay incertidumbre, estrés, están temiendo por el posible recorte, muchísimas reuniones al día, está dando más tiempo y gastando sus propios recursos, trabajan de más, la economía, la falta de cultura, no se está respetando, se están enfermando más, temen recortes, efectivamente, ansiedad. Si ustedes se fijan, lo que está viviendo nuestra gente es que a lo mejor están trabajando, pero dentro de un ambiente negativo y pesimista, con una incertidumbre no solamente de qué sucederá conmigo, sino qué va a suceder con la organización. ¿Qué va a suceder cuando regresemos a trabajar? O si es que vamos a regresar, ¿no? Mucho, obviamente, sus propios puestos de trabajo. La falta de conocimiento seguro y confiable de qué está sucediendo. O sea, antes yo veía que se estaban reuniendo mucho los jefes, o antes veía que ya estaban cerrando tal o cual área, o se estaba abriendo, o había una nueva iniciativa y se estaba gastando dinero. Ahorita no lo veo. No estoy viendo qué está sucediendo, solamente lo veo a través de las reuniones de trabajo que hay, y parte de estas reuniones se están orientando mucho a la revisión de las tareas, entonces hay mucha inquietud. ¿Qué tenemos que ser conscientes? Que esto está repercutiendo y cada día más en la capacidad de enfocarse de nuestra gente. Que a lo mejor no tenían hábitos, ni estaba preparada su casa físicamente, ni su familia para tenerlos todo el tiempo ahí. Lourdes, ya están contestando algunos lo que estabas preguntando. Sí, ok, perfecto. Entonces, obviamente se está mermando de alguna manera la productividad de nuestra gente. Ya llevamos cerca de un mes, algunas organizaciones a lo mejor menos, unas a lo mejor un poco más de una semana, de 4 semanas, pero entonces ya la gente ya empieza a estar mucho más cansada. Obviamente impacta en las relaciones, porque si yo tenía un jefe que era controlador, entonces, y ahorita la manera de controlarme va a ser si ve que estoy conectado, en estarme preguntando, bombardeándome a todas horas, dejando de respetar mis horarios de comida, de tarde, etcétera. Entonces, eso se va a incrementar. Obviamente la creatividad va a quedar mermada, porque la creatividad necesita para expandirse un estado apropiado de nivel de estrés, el clima laboral, la motivación y el compromiso de nuestra gente. Si bien es cierto que vamos a tener personas que van a estar trabajando por temor a perder su trabajo, habrá algunos de ellos que ante la falta de supervisión y de que sus tareas podían de alguna manera hacerse más holgadas, es probable que entonces no estén siendo lo suficientemente responsables con los modos y las formas de entregar el trabajo, ¿no? Eso es lo que está viviendo actualmente nuestra gente, y lo que ustedes como responsables del área de recursos humanos deben de hacer es identificar de 3 a 5 como características fundamentales que su propia organización está viviendo. Si bien es cierto que estos comentarios pueden ser muy generales, yo necesito saber en mi organización, por el tipo de industria que tenemos, por cómo nos va a pegar, por el tipo de preparación que teníamos o no de trabajar en casa, por lo que éramos de paternalistas, por la forma como estamos conformados como equipos de trabajo, como áreas, por la forma en que interactuamos entre las áreas, qué exactamente están viviendo, y eso tiene que estar con nombre y con apellido, porque si no, no lo van a poder, si no lo pueden nombrar, no lo van a poder trabajar, no lo van a poder gestionar. Muy bien, avancemos entonces al siguiente slide. ¿Cómo continuar liderando y motivando? Bueno, hay unos pilares que son fundamentales para contribuir a superar estos obstáculos. Uno es optimismo.
Y entonces hay que tener muchísimo cuidado del tipo de mensaje que se manda, ya sea a través de los canales formales de la organización. Pero aquí hay un gran reto, porque si, por ejemplo, gran parte de tus colaboradores no tienen mail, porque estamos hablando de una planta y la planta cerró o la línea de producción, o sea, tuvo que irse a trabajar en casa. Entonces, ¿cómo vas a tener contacto con estos trabajadores para avisarles? ¿Sí? Para avisarles, entonces tienes que inventarte a lo mejor cadenas de comunicación en donde los líderes tienen que hacer chat o tienen que tener los teléfonos, ¿sí? De cada uno de ellos para que a través de mensajes se puedan mandar. Y tienes que entonces tener cuidado de lo que son los mensajes institucionales y el tono y la frecuencia con la que se tienen que hacer. Y tienes que monitorear y dar indicaciones de qué no hacer y qué sí hacer para los líderes, porque a veces estos mensajes de texto, estos mensajes rápidos o estos mensajes a través de la videoconferencia o estos mails que se mandan, no se cuida la redacción, el tono, lo que se está diciendo, y entonces esto genera una cantidad de malos entendidos o que pueden ser como muy, muy difíciles de atender, ¿no? Entonces, el optimismo y el cuidar los mensajes en este rubro de optimismo va a ser muy, muy importante. También la flexibilidad, que de alguna manera ya lo he tocado. Entonces, si no tengo correos, si yo manejaba todo a través de el pizarrón o porque manejaba que estaba en los baños o en el comedor, todos los mensajes, o porque teníamos una junta en donde había un checkpoint todos los días o cada lunes y ahora ya no lo voy a poder hacer o lo tengo que hacer de manera virtual. Entonces, flexibilidad para estas cuestiones y seguir gestionando a las personas. O sea, como al área de recursos humanos y como líderes, no podemos no solamente dedicarnos a seguir trabajando en los procesos que ya tienen fecha, tareas y modos establecidos, sino que tenemos que gestionar a la gente. Y gestionar a la gente es gestionar su emocionalidad, su necesidad de información, su necesidad de apapacho, de que realmente estamos interesados en ellos, su necesidad de certidumbre, ¿sí? Su necesidad de manifestar diferentes reacciones al respecto. Entonces, eso es lo que tenemos que son como los pilares que nos ayudarían en estas crisis, manejando cuestiones generales. Si bien es cierto, esto es responsabilidad no solamente de recursos humanos y de los líderes, es responsabilidad de cada uno de los colaboradores, pero entonces como cabezas del área de recursos humanos y lo que es los líderes deben de proponer y propiciar que los colaboradores tomen rienda y autorresponsabilidad de ser ellos quienes también gestionen su propio actuar dentro de este mundo de incertidumbre y cambio que estamos viviendo. ¿Cómo? Que participen en las sesiones, que lean los comunicados, que se involucren cuando se está pidiendo voluntarios o cuando se está pidiendo opiniones, que busquen información fidedigna y darles a conocer cuáles son los canales adecuados para informarse, si es recursos humanos, si es el jefe de área, si es el jefe del equipo, si es un supervisor directo, y a esos mantenerlos informados sobre qué deben de dar a conocer y qué no se tiene todavía certeza, porque lo que no debemos hacer es que ante la incertidumbre y ante no saber cómo manejarme, que yo omite información y tener que esperar hasta que algo sea cierto. Es mucho mejor decirle a las personas, hasta el momento no sabemos cuándo vamos a regresar, no hemos tomado decisiones sobre si vamos a reactivar la planta al 100% o no, pero lo que sabemos ahorita, en este momento, es esto y esto pedimos de tu parte.
comprometerse en esta es una responsabilidad compartida. Entonces, tenemos que también transmitirle a través del área de recursos humanos y a través de los jefes que nuestros colaboradores no estén esperando a que todos se lo demos, que también ellos tienen que formar parte de este momento en el que nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, pasemos al siguiente slide. Y bueno, aquí nos viene la pregunta, si tengo que reaccionar ya y tengo que reaccionar a este entorno, a gestionar a mi gente, ¿qué es lo que debo de modificar? Normalmente un área de recursos humanos trae una estrategia o una agenda ya definida de programas que va a echar a andar en función de lo que son sus prioridades, que puede ser atraer gente, posicionar nuestra marca, generar mayor compromiso, incentivar la calidad, propiciar un ambiente de equidad y adicional a los procesos ya comúnmente llevando de ajustes salariales, de evaluación de desempeño, de capacitación, de promociones, de eventos que tienen que ver con comunicación e integración, ¿no? Bueno, aquí tengo que modificar algo y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, no hay respuestas correctas para todos ustedes, hay preguntas correctas. Lo que ustedes tienen que preguntarse es, en este momento, ¿debo de seguir atrayendo talento, sí o no? Porque no puedo a lo mejor parar mis búsquedas y esperar a reactivarlas hasta que esto vuelva a un cauce ya fuera de casa, porque entonces acuérdense lo que tardamos entonces en suplir una vacante. ¿Qué tipo de capacitación debo impulsar? Ahorita es lo más seguro es que todas las capacitaciones presenciales se pararon. Entonces ahorita a lo mejor lo que tengo que hacer es promover con mis proveedores el renegociar esas capacitaciones que ya tenía para que de una vez me las bajen de manera virtual. Y ahorita será tiempo de lanzar algún tipo de capacitación. Escucho y leo que muchos de nuestros colaboradores nos dicen que están saturados con juntas, con mucho trabajo. Todavía les voy a poner a estudiar algo y si lo voy a poner, ¿qué sería lo prioritario de lo que ya a lo mejor tengo definido en mi agenda? O eso lo tengo que echar a un lado y a lo mejor lo que necesito ahorita necesito que aprendan a usar las herramientas tecnológicas a través de las cuales nos estamos comunicando. O necesito que sepan manejar una herramienta donde vamos a monitorear lo que son las tareas y darle seguimiento para que aquellos supervisores que tienen más de 10 personas a su cargo puedan llevarlo a cabo. O necesito capacitarlos en cómo llevar a cabo juntas eficaces, o cómo hacer unos webinars, o cómo hacer el trabajo en casa. Entonces, ¿qué capacitación debo impulsar? Otra de las grandes preguntas es, ¿voy a tener que ajustar sueldos o no? Esto es una pregunta y una respuesta que debe de codiseñarse junto con la dirección, junto con el área de recursos humanos. Este es un momento para que el área de recursos humanos tiene que estar muy cercana de lo que es el comité de que toma decisiones, las áreas medulares de la organización y la dirección general. No es posible que el área de recursos humanos solamente atienda peticiones y que ya en este momento le digan, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer ajuste salarial o vamos a tener que hacer recorte. Tienen que saber qué está sucediendo en la organización para que se anticipe a entonces poder hacer propuestas, acciones y saber el impacto y cómo va a tener que llevar a cabo esas decisiones y si él puede participar en ellas. ¿Sí? Sí, ¿qué es lo que está pensando la dirección? ¿Vamos a poder subsistir o no? No vamos a subsistir. A lo mejor a la hora que tienes esa reunión con el área de finanzas, con el área de ventas, con el área de la dirección general, te enteras que sí, que vamos a tener que hacer un despido, sí o sí, de un 10% y se te veré que va a poder, no sé, suceder en tal mes del año.
Bueno, entonces, aquí la gran pregunta es, ¿vas a seguir contratando personas o no? O sea, ¿para qué contratas? ¿Cuál va a ser el mensaje que vas a manejar? Y entonces ya ahorita tendrías que empezar a saber con quién te quedas. Pero, ¿y si esta forma de trabajo va a empezar a ser parte de nosotros? No quiere decir que vamos a trabajar en casa todo el tiempo, pero a lo mejor significará para algunas organizaciones el replantearse si los espacios físicos que tienen son sobrados. Y habrá gente que puede trabajar desde casa, les pagamos internet, le hacemos algunas modificaciones al respecto, pero nos ahorramos la renta. Y entonces nada más tendrán que venir cuántas veces a la semana. Eso es algo que tienes que prever y ahorita tendrías que estar empezando a manejar cotizaciones, proposiciones, competencias, habilidades y cómo seleccionar esas personas. A lo mejor él era un excelente trabajador, pero cuando éramos 20 y las tareas estaban muy subdivididas, pero cuando vamos a ser menos o cuando él va a tener que trabajar desde casa, ¿esa persona funciona ahora o ya no funciona? Porque sus competencias no son las adecuadas. Y la pregunta es, ¿esas competencias se las puedo desarrollar en este tiempo? O si no las tiene, ya no las puedo saber, ¿no? Si voy a reducir jornadas de trabajo, necesito pegarme con el área laboral y saber cómo las voy a manejar, cómo lo voy a plantear y si tengo sindicato o no, y si a mis trabajadores de confianza, cuáles son los esquemas que menos riesgo me provocan de una demanda laboral y también menos riesgo en el ambiente de trabajo. Porque entonces las primeras personas que se me van a ir van a ser las que a lo mejor no quiero que se vayan, que es la gente talentosa. Entonces, ese tipo de cuestiones que van a tener impacto en el clima laboral, tienes que preverlas y tienes que empezarlas a hacer un draft, pero lo tienes que hacer estando muy cercano a lo que es el comité de toma de decisiones. ¿Quién es en tu organización la persona más adecuada para ello? Y luego ahí definir qué informo al personal y cuándo informarlo. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? ¿De manera escalonada? ¿De manera no escalonada? O sea, porque aquí es muy diferente. Si tú dices, bueno, lo voy a hacer primero con los líderes y los voy a informar, pues antes los reunías en una sala de juntas y por lo menos sabías que mientras estuvieran en la sala de juntas y no estuvieran chateando, la información no salía. Pero cuando lo hago de manera virtual, al mismo tiempo que te estoy grabando, alguien me puede estar escuchando al respecto. Entonces, tienes que pensar en este impacto de la información. En general, los procesos que tú manejas de tu área de recursos humanos no deberían de suspenderse, a menos que sean procesos que tienen que ver, que no pongan en riesgo certificaciones o que no pongan en riesgo procesos normales como los que ya mencioné, que son los críticos, reclutamiento, lo que son modificaciones de sueldo, promociones, evaluaciones de desempeño, capacitación crítica. Pero es definitivo que el foco y las prioridades van a cambiar con el nuevo marco de la estrategia del negocio. Y el área de recursos humanos necesita ahora conocer cuál es esa nueva estrategia, ¿sí? Entonces, pasamos al siguiente slide y obviamente muchas de tus prioridades vas a tener que decir, ok, tengo estas prioridades. Bueno, sí, pero entonces, dadas las circunstancias de teletrabajo y teledistancia que tenemos, la tecnología que están usando o que no pueden usar, ¿cuáles van a dejar de ser urgentes y cuáles de aquellas estrategias deberán de acomodarse a la realidad? Entonces, tienes que hacer una lista de ellas y tienes que validarla con la dirección general. Porque no es posible que tú te vayas por la tangente o estés mandando mensajes encontrados o que no ayudes a sensibilizar a este cuerpo directivo de toma de decisiones de qué está pasando con las personas y qué sucedería si no las gestionamos adecuadamente al respecto, ¿sí? Entonces, hay que tomar relevancia, ¿sí? De esas cuestiones que tienen que ver
fundamentalmente con eficiencia en el trabajo. Ahorita necesitamos ser más eficientes. Tenemos que pensar en lo que están viviendo nuestros colaboradores, en el ambiente de trabajo. Muchos de nosotros somos afortunados porque tenemos espacio suficiente para trabajar, pero hay personas que en la misma mesa donde comen y hacen la tarea los niños y juegan, y el marido o la esposa también tienen que estar ahí, y la televisión en donde entretienen a los niños también está ahí, y también hay que cocinar, y también hay que atender a la mascota y a las personas de mayor edad, y si hay enfermos. Entonces, las condiciones de trabajo no necesariamente son las mismas, pero necesitamos entonces ayudar a nuestra gente a que sea mucho más eficiente. ¿Cuál es la tecnología que los ayuda? ¿Cuáles son las habilidades que en este momento van a ser críticas para ellos? ¿Qué voy a desarrollar en cuanto a esas competencias y habilidades? Y la conexión que debe haber con la gente. ¿Cómo ellos van a sentir que seguimos preocupados por ellos, que estamos al pendientes de quién está enfermo, quién no tiene posibilidades, quién ya se le acabó el internet, quién está gastando para sus datos, quién, no sé, tiene que compartir la computadora, que la laptop que tiene con la de los niños para hacer la tarea, si tienen hijos pequeños o si tienen que ayudarle a los niños a hacer su tarea, entonces, ¿a qué horas van a hacer las juntas? Ese tipo de cuestiones de conexión con nuestra gente, el mantenerlos informados sobre las medidas y hacer conciencia de la salud, de cómo cuidarse. O sea, no solamente es cómo estoy cuidando mi organización, sino cómo te estoy cuidando a ti porque tú eres mi organización, ¿no? Y obviamente, como ya lo he mencionado, la comunicación, ¿no? Entonces, en el siguiente slide, ¿sí? Hay algunas preguntas ahorita en el chat que pudiéramos responder. No sé si Roxana, si quisieras, a lo mejor, o tú, Daniel, si quisieran elegir algunas. Sí, a ver, más bien son comentarios, Lourdes. Dicen aquí algunos que, por ejemplo, en Volkswagen hay jornadas cortas de reducción de salario al 50%, ¿sí? Y bueno, dice, ¿cómo decidir quién trabajar con cuál esquema? Y home office, o sea, dice reducción del salario al 50% y home office. ¿Cómo decidir quién trabaja con cuál esquema? ¿Cuál trabaja? Yo creo que aquí es un trabajo en conjunto con el área de recursos humanos y el líder del área, porque uno tiene que ver con la naturaleza de la posición. Hay posiciones que no manejan información confidencial, que todo está de manera electrónica y todo puede hacerse desde casa. Entonces, ahí se puede tomar la decisión que esta persona no es necesario que venga a la oficina. Lo puede hacer y no tenemos ninguna contingencia al respecto. Habrá luego el componente si esta persona tiene las capacidades de autogestionarse y de ser autorresponsable para no requerir tanta supervisión al respecto, ¿sí? O el tipo de supervisión que necesito hacer de su trabajo me la puede compartir o va a tener que ser un retrabajo porque me lo tiene que mandar ahora en un nuevo formato, en un nuevo, tiene que bajarlo en una nueva aplicación y eso le va a generar mayor trabajo. Eso es algo que se tiene que hablar entre el jefe y el área de recursos humanos. Ahora, ¿a quién le reduces o no la jornada laboral? Eso es una decisión que obviamente impacta en el resultado que tú quieres obtener. Si tú estás consciente que el trabajo que realiza la persona es por cantidad, ¿sí? Y por cantidad y por el tiempo en el que puede atender cierto número de asuntos, entonces tienes que ser consciente que esa reducción de horario también y de sueldo también va a traer una reducción de resultados, ¿sí? Y que de alguna manera, aunque no siempre es equitativa y justa, sí debe de ser consciente porque si no vas a tronar al trabajador.
y obviamente la calidad del trabajo se va a ver mermada. Pueden mandar sus preguntas y Roxana y Daniel van a irlas leyendo y seleccionando para que tengamos espacios para contestarlas. Roxana, ¿quieres que contestemos alguna otra o pasamos adelante? ¿Alguien tiene alguna pregunta? O si quieren, a ver, dice la pregunta, Linda, ¿tienes alguna pregunta? Dice la pregunta... Creo que no lo... Si quieres, continuamos, Lourdes, o quieres dar espacio ahorita a preguntas o ya seguimos. ¿Cómo planear el regreso de las oficinas? Muy bien, si quieren vamos con cómo planear el regreso de las oficinas. Una, tenemos que estar muy bien informados de primero la cuestión de la salud. Definitivamente la cuestión de la salud, de cuáles están haciendo las indicaciones de las autoridades de lo que tenemos que cuidar. Tenemos que preparar los espacios físicos de nuestra gente antes de llegar, ¿sí? Tenemos que hacer un kit, como un checklist de qué es lo que les vas a pedir que lleven, que hagan al inicio de su tarea. ¿Qué es lo que vas a modificar en cuanto a reglas de trabajo, orden, el comedor, las zonas más comunes, la zona de impresión, lo que tienes que coordinarte con tus áreas de mantenimiento y de limpieza, cómo van a dar noticia de si alguien se siente mal, a quién van a acudir y luego tienen que estar muy conscientes de con quién se reunieron. Entonces, primero la cuestión de la salud y de las cuestiones físicas y del orden que van a tener nuestros espacios de trabajo. Segundo, es algunos puntos claves para los jefes de departamento. Si van a pedir que toda la gente regrese de trabajo al mismo tiempo o lo van a hacer escalonado para que ellos tengan tiempo de interactuar y de revisar algunos puntos en concreto con ellos. Si va a haber gente que va a trabajar todavía más en casa y nada más van a pedirles que vengan a ciertos días de la semana, porque entonces lo vamos a hacer gradual. Entonces, hacer los lineamientos de cuando vengas a la oficina, porque solamente te vamos a pedir que vengas 2 días a la semana y lo vamos a hacer escalonado. Lunes y miércoles el área fulana de tal, jueves y viernes el área fulana de tal. ¿Cuáles son las tareas que deben de hacer? Para que no anden pastoreando por la oficina, para que no anden en la chorcha, sino vas a venir y lo primero que tienes que hacer es qué tienes que hacer en tu lugar de trabajo, cuáles son las juntas que vas a hacer, cuáles son el checkpoint que vas a manejar con tu jefe o con tu gente de trabajo. Pero esos lineamientos generales los tiene que hacer el área de recursos humanos y los tiene que validar con los líderes de las áreas, porque a lo mejor tus ideas son geniales, pero están en el Olimpo. No tiene nada que ver con el día a día. A lo mejor el jefe de área te dice, no, para mí lo más importante es que vengan todos primero mis líderes, mis supervisores, y luego los supervisores con su gente, no sé qué. Entonces, este trabajo lo tienes que hacer de manera conjunta. Y lo puedes ir haciendo ya. De alguna manera le puedes ir pidiendo a los líderes, dándole tú los lineamientos para que ellos vayan pensándolo, porque tú no tienes todas las respuestas. ¿Ok? Muy bien, entonces si quieren vamos avanzando y luego también vamos dando pie a más preguntas. El nuevo orden de trabajo es una realidad. Definitivamente tenemos un orden de trabajo diferente. Alguien preguntaba, uno de mis amigos consultores preguntaba, ¿ustedes creen que vamos a regresar peor o mejor? Mi respuesta fue, vamos a regresar de manera diferente. ¿Cómo? No lo sabemos. Eso es lo que se maneja actualmente, la incertidumbre. No sabemos qué tipo de nueva organización vamos a hacer. No sabemos qué va a suceder. Entonces, en la medida de lo posible, necesitamos darle, si no certeza a nuestra gente, sí necesitamos darle lineamientos.
Necesitamos ponerles un corralito. Es como a tus hijos ahorita en tu casa. No sé cuándo vamos a salir, pero ahorita por lo pronto sí puedes jugar en esta y en esta habitación y puede haber tiradero en esta y en esta habitación. Después ya no sé si se va a permitir o no, pero por lo pronto esto es lo que se puede. Y definitivamente el liderazgo constituye una ventaja competitiva. Es por ello que en la siguiente lámina ustedes tienen que estar muy cerca de sus líderes, muy cerca de que estos jefes de área, líderes, directores, supervisores, toda persona que tenga personal a su cargo, tenga de alguna manera estas competencias, sepa inspirar y no meter miedo, sepa manejar comunicados concretos, positivos, claros, con información valiosa, que minimice los obstáculos de quien no está teniendo, no está pudiendo manejar su tiempo, su familia, su rol, la supervisión. A lo mejor él necesitaba de gente y ahorita no tiene ese apapacho, que impulse el aprendizaje de estas herramientas, de esta nueva manera de trabajar, que sea flexible, ¿sí? Que no quiera ser tan rígido, que no quiera tenerlos ahí todos pegados en la computadora, que sepa innovar en cómo le va a hacer ahora para darle seguimiento a las tareas, que tenga sentido de urgencia. Estamos en una época de urgencia, de crisis, y necesitamos manejarnos con eso y que genere confianza, ¿sí? Lourdes, hola, soy Regina, justo también estoy con Roxana en su equipo. Y fíjate que sobre esto que dices, hay una pregunta que creo que engloba muchas que aquí están poniendo. Esta dice, como líderes de equipos de trabajo, ¿qué y cómo se debe trabajar para mantener la motivación, el compromiso, el avance real y al mismo tiempo la confianza para respetar los horarios laborales y no interferir en la vida personal de los colaboradores? Ok, a ver, entonces, primer punto, tenemos que ser claros en las reglas de la nueva manera como están interactuando. Eso va a ayudar muchísimo. Entonces, a través de un liderazgo, lo que se llamaría un liderazgo participativo, es decir, el líder puede proponer, pero a lo mejor es el consenso y la opinión de todos los demás, horarios, duración de sesiones, periodicidad, prioridades a las que se deben de enfocar, formatos, tecnología y cuestiones críticas que deben de apuntalarse. Debe de también darse a conocer cómo gestionar las crisis. ¿A quién le hablo? ¿Con quién lo veo? ¿Cuándo lo comunico? ¿Lo soluciono? ¿Qué hago al respecto? Tiene que haber espacios en donde el líder nos falta ese contacto humano. Y de alguna manera el que pueda tener contacto o con pequeños grupos o de uno a uno, una llamada telefónica, una videoconferencia, un pequeño chat para saber cómo están las personas. El tono humano, el respeto a las personas es sumamente importante. La flexibilidad para saber que a lo mejor hay personas que no se pueden conectar a las 6, 7 de la tarde porque es la hora de la cena de los niños. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? ¿Cómo nos movemos al respecto? Esas son algunas de las cuestiones que tenemos que manejar. Debe haber un balance entre el tono humano y el respeto y el verdadero interés por las personas y lo que es la productividad y el cumplimiento de las tareas. Pero hay que ser conscientes que a lo mejor todas las tareas y del modo en que teníamos acostumbrado llevarlas a cabo, no va a ser posible. Entonces, esa flexibilidad y esa innovación es lo que hay que buscar en nuestros líderes. Por eso también es muy importante que ustedes identifiquen en esta época de crisis quiénes de tus líderes están dando el ancho para esta nueva situación. Porque esta nueva situación va a ser un cáliz para aquellas personas que tienen potencial para liderar la nueva era en la que nos vamos a enfrentar. ¿Ok? Entonces, bueno, no dejar de lado la estrategia del negocio, no dejar de lado, si ahorita la estrategia del negocio nos están diciendo que va a ser supervivir,
¿O va a ser que por lo menos cuando regresemos no perdamos lo que ya habíamos logrado o no perdamos lo que son nuestras principales fortalezas o aquello que teníamos y que sabíamos que era un foco crítico, que estaba siendo ya un foco de atención? ¿Qué está sucediendo actualmente? ¿Se está acrecentando? ¿Podría acrecentarse mal cuando regresemos a trabajar? Esos son los semáforos que el área de recursos humanos debe de tener prendidos y debe saber comunicar y poner en la mesa en este grupo de tomadores de decisiones, ¿sí? Muy bien, y entonces vamos a la siguiente, que es nuestra penúltima lámina, en donde ese es de alguna manera lo hemos estado ya mencionando y podríamos resumirlo en eso. Su rol como recursos humanos es alinear a los equipos, alinearlo a que todos estemos trabajando en las nuevas prioridades que marca el negocio y en este nuevo entorno de trabajo. Es ayudar a mantener la estabilidad emocional y la estabilidad de los procesos y las tareas críticas. Es ayudar a brindar respuestas, pero respuestas que ayuden, no respuestas a qué va a suceder, respuestas que ayuden a este proceso de adaptación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner en mi agenda ahora para gestionar recursos humanos para ayudarlos a adaptarse a este nuevo mundo? Y es ayudar a los líderes a que sepan conducir a sus equipos virtuales, porque va a ser, yo estoy convencida que va a ser una nueva manera de trabajar y de liderar virtualmente, a distancia, a través de la tecnología. Y quién sabe si dentro de un año o dos vamos a poder tener unos audífonos y vamos a tener lentes que nos van a permitir sentir a las personas, y entonces la manera virtual va a dejar de ser solamente a través de video, va a ir mucho más allá. Entonces, a conducir, ayudarles a nuestros líderes a que sepan que somos vulnerables, y entonces cómo manejarse ante esta incertidumbre y vulnerabilidad, y a reforzar sus capacidades, sus aptitudes para trabajar de manera colectiva, de manera consensuada, de manera en donde el bien común y las ideas y la mejor solución surja de los equipos y no del jefe, ¿sí? En esa manera. Y bueno, en el último slide, ya para dar más pie a preguntas, me gusta esta frase de Mario Alonso Puig que dice: cuando sintamos miedo ante lo desconocido, el peligro o la simple incertidumbre, la primera de las estrategias que podemos emplear sería la de enfocarnos en lo que podemos ganar en lugar de lo que podemos llegar a perder. Entonces, piensen que es tiempo de gestionar de una manera diferente, de preparar el terreno para cuando regresemos y de ayudar a nuestros colaboradores, equipos y líderes a adaptarse a este nuevo entorno laboral. Entonces, si quieren, tenemos tiempo para abrir micrófonos, o a lo mejor si no van los micrófonos pueden mejor, si ustedes lo desean, escribir sus preguntas para que nos ayuden Roxana y Daniel. A ver, aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo apoyar a nuestros colaboradores si la empresa decide hacer reducción de sueldos? Es decir, ¿cómo generamos esa motivación, compromiso, entre otras cosas? ¿Cómo gestionamos la emoción que mencionabas? Ok, es un tema muy difícil y por más que hagamos cosas, la gente va a salir lastimada y la gente va a salir con temor. Una de las estrategias que yo he trabajado cuando me ha tocado vivir este tipo de cuestiones es, uno, que esté muy bien planeada cómo va a ser la desvinculación, la baja del personal. ¿Cómo les vamos a avisar? ¿Cuándo les vamos a avisar? Y siempre desde un punto de vista respetuoso. Por más que queramos, va a ser una decisión dolorosa y una plática
Muy incómoda, definitivamente, pero también hay tonos humanos en los que los podemos llevar a cabo. Al mismo tiempo, se tiene que abrir conversaciones y planearlo cómo se le va a avisar al mismo tiempo a los que sí se quedan, a los que qué va a suceder. Porque si no me lo avisas, entonces yo voy a creer que yo soy el próximo, que esto no va a terminar. ¿Sí? Entonces, a las personas se les tiene que avisar cuáles son las razones, aunque estas razones no siempre son válidas para alguien que tiene nombre, apellido y familia que mantener, pero debemos de explicar cuáles son las razones y los fundamentos que nos han llevado a cabo para ello. ¿Cuáles son, cómo es que tomamos la decisión de que tú sí y tú no? A veces la decisión es de dedazo, a veces la decisión es quien nos cuesta más, pues necesitamos tener un discurso y necesitamos elaborarlo de tal manera que tengamos un discurso lo menos doloroso institucional posible y que sea el que todos los que nos pregunten y todos los líderes lo tengan a la mano, ¿sí? Y entonces después, ¿qué es lo que, por qué, o sea, cuál es la decisión, cuándo y cómo se lleva a cabo, ¿sí? Y qué tipo de apoyo adicional podemos llevarle a cabo? Pues te vamos a apoyar en que te vas a poder llevar tu uniforme, que el seguro de gastos médicos está abierto un mes más, que vamos a poner, te vamos a enseñar cómo subir tu currículum en una página, te vamos a hacer un webinar para que sepas llevar a cabo entrevistas, ¿sí? Y al mismo tiempo la estrategia de cómo le aviso al personal y al resto del personal, aunque no, primero a los que están en esa área y después a toda la institución de qué medidas estoy llevando a cabo, por qué las estoy llevando a cabo y si esto va a tener fin o no va a tener fin. Porque eso disminuye la incertidumbre. Y la gente cuando cuando hay vacíos de comunicación, ellos lo llenan y obviamente la productividad baja muchísimo. Sí hay que esperar que obviamente el compromiso de todo mundo va a bajar porque hay incertidumbre y entonces lo que tengo que hacer, además de esta estrategia de comunicación y de desvinculación, tengo que llevar a cabo una estrategia de qué voy a hacer adicional. Voy a tener reuniones, voy a hacer un webinar, voy a mandar un mensaje desde el director vía video, ¿qué voy a hacer adicional para decirles qué está sucediendo? O sea, no sé, o sea, para motivar a la gente a seguir enfocada, no para que estén motivados a dar más, para que estén motivados a enfocarse en su trabajo, a preocuparse menos, ¿sí? Ok, no saturen a la gente con reuniones. Yo les diría, a lo mejor sí es bueno tener este contacto, pero pregúntale a la gente si lo quiere. Si no estoy siendo muy invasivo. Si a lo mejor hoy es que además de los 30 juntas que tenemos, el webinar, el curso que me mandaste, mi trabajo, la tarea de los niños, ¿todavía quieres que chatemos? O sea, pregúntale. O sea, no den por sentado. Quien tiene la respuesta correcta es la gente, no nosotros. Ok. Oye, mira, hay otra pregunta que dice, en mi empresa siempre ha estado desdibujado el papel del gerente y director. En estos tiempos se ha agudizado más. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer en estos casos? Y entonces mi pregunta ahí sería, ¿quién ha tomado ese vacío? Y yo te diría que sería muy fantasioso querer que ahorita en estos tiempos de ausencia ellos retomaran una figura con fuerza que no la tuvieron durante todo el tiempo, que no se la han ganado o no se la ha dado la organización. Entonces, punto número uno, si ya hay ciertas figuras de autoridad moral y de autoridad formal dentro de la organización para manejar los grandes mensajes, para manejar los lineamientos de cómo quieres que las personas actúen y se lleven a cabo ciertas prioridades, es mejor utilizarlos a ellos,
porque ellos tienen mayor credibilidad. Ahora, si de todos modos queremos aprovechar que ahora nuestros líderes, nuestros gerentes de área, nuestros directores, pues ni modo, tienen ahorita que trabajar de manera en petit comité y a través de la tecnología con sus equipos de trabajo, entonces háganle un checklist, ayúdenlos con lo más básico que deben de llevar a cabo. Algunas organizaciones son buenas llevando a cabo los pasos. Hay organizaciones que dicen, a mí dime qué hay que hacer y no te voy a preguntar que me des la filosofía romántica de lo que hay atrás de esto. A mí dime, te reúnes con tu gente, haces juntas, les preguntas, preocúpate por ellos, no sé qué. Hay otros que no, que quieren lineamientos más libres, más generales y ellos ya los adaptan. Yo te diría que veas cuál es la cultura y el estilo de tu organización y ayudes entonces a estos gerentes que nunca han tenido una figura muy fuerte con cuestiones muy básicas. Tienes que pensar no en habilidades generales de liderazgo, sino ahorita en el entorno en el que están, ¿qué sería lo más crítico que tienen que manejar para que su gente no se les vaya de control? Ok, perfecto, Lourdes, muchas gracias. Y mira, tenemos otra pregunta. Justo esta Idania Pérez pregunta, ¿cómo hacer sentir al personal de planta una parte importante de la compañía? Ya que se sienten como el sector olvidado, porque ante cualquier contingencia siempre se presentan a laborar. Ok, es chistoso escucharte porque en algunas organizaciones es al revés. Son las personas del corporativo, sí las que tienen mejores condiciones, pero son las que, como son el porcentaje más pequeño, son a lo mejor las que todas las actividades y la agenda de recursos humanos está menos orientada a ellos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Dos cosas fundamentales. Congruencia en lo que se dice, con congruencia con lo que se hace. Entonces, en estos momentos, más vale ser selectivo y priorizar cuál va a ser mi mensaje clave. Mi mensaje es que estoy preocupado por ti, por tu salud, que estoy preocupado por levantar la productividad y seguir adelante, que estoy preocupado porque nuestros procesos no decaigan y sigamos con, ¿cuál es la prioridad? Y eso se bombardea con los mensajes y con la conducta. Porque si yo te digo que a mí lo que me preocupa mucho es la planta y estoy viendo que ya empezaron los despidos, ¿sí? Que ya empezaron a cerrar, que ya le dijeron a tal proveedor que ya no le van a surtir, que porque, todo eso, siempre tenemos el amigo del sobrino, del pariente que nos dice qué es lo que está sucediendo. Entonces, congruencia y mensajes concretos y muy pocos y muy focalizados a lo que realmente va a ser nuestro foco de atención. Periodos cortos de tiempo, es decir, ahorita hay que decirle a la gente, nos vamos a enfocar por lo menos de aquí a qué, en qué tiempo. Ok, mira, vamos a tener dos preguntas más porque ya se nos acabó el tiempo, pero Andrés Guerrero pregunta, ¿cómo un equipo puede impulsar a su líder a tomar iniciativas ante la situación actual? Muy interesante. Yo en lo particular, no creo en la teoría de los patos que le tiran a las escopetas. Puede resultar contraproducente si el líder no tiene la madurez personal y profesional de aceptar que sus colaboradores tienen voz y voto al respecto. Entonces, el primer punto que yo te diría es, primero, identificar si el líder tiene esa madurez para saber escuchar opiniones, para abrirse a compartir consenso y hacer como de toma de decisiones, de acciones, de iniciativa a partir de las necesidades del grupo. Entonces, si es así, entonces sí me animaría a hacerlo. Y me animaría a hacerlo cuidando muchísimo los tonos
los verbos y la manera de hacerlo con el jefe. Es decir, yo lo haría a través de hablar desde mi posición, no de lo que yo creo que tú deberías de, o mira, lo que pasa es que no nos funciona que tú hagas tal. Yo me iría a hablar desde una posición personal, diciéndole, a mí me gustaría, a nosotros nos haría muy feliz, nos facilitaría la vida, sería mucho más provechoso, porque si yo hago sugerencias de cómo debe él actuar, en su inconsciente él pudiera sentirse invalidado en su posición de liderazgo. Y entonces es mucho mejor darle información, sugerencias, acciones que él como líder sabrá en qué momento poner. Esa sería mi sugerencia de cómo manejarlo. Ok, perfecto, Lourdes. Pues muchas gracias. Y ya por último, la última pregunta que nos da tiempo de contestar es más una sugerencia. La hace María Guadalupe Amador. Ella nos cuenta, ¿nos podrías compartir alguna estrategia para fomentar mayor colaboración y sinergia en el equipo? Pues mira, hay algunas técnicas que se llaman liderazgo participativo que me gustan muchísimo, en donde lo que se hace es generar primero un ambiente y un marco de referencia donde se pide que todos de alguna manera tienen la facultad de ser el líder de la acción o del comentario al respecto. Y entonces se marcan lineamientos para que todas las proposiciones, las sugerencias, las acciones tengan cabida y se beneficie siempre el bien común. En lugar de marcar un liderazgo o alguien de que sea el responsable de la tarea. Primero ese ambiente, primero ese marco de referencia y ya después entonces se genera la lluvia de ideas de lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo o por dónde comenzar y que sea el propio grupo el que defina ¿qué son las prioridades? El líder puede marcar algunos puntos y decir, sí, siempre y cuando estén enfocadas en estas categorías, sí, siempre y cuando terminen en estos tiempos, pero se da la facultad a que sea el propio grupo quien a través de votaciones y de opiniones tome las decisiones de qué comenzar y por dónde comenzar. Yo siempre manejo un lema que dice, el pez por su boca muere. Que sean ellos los que dicen cuándo se quieren comprometer para hacer las cosas. Pero el líder es el que marca, las pautas y los límites. Ejemplo en un salón de clases. El maestro dice, vamos a tener examen sorpresa el martes. Y todos los alumnos dicen, no quiero, no. Ok, está bien. Ustedes decídanlo. ¿Qué lo quieren entonces que lo hagamos el martes o el viernes? Pero de que se hace el examen, ¿sí? Nada más que el maestro dio la opción a que ellos tomaran la decisión en conjunto si era el martes o era el viernes, o que escogieran el día de la semana que quisieran, pero de que había examen, había examen. Entonces, esa podría ser alguna de las sugerencias. Ok, perfecto, Lourdes, pues te agradezco muchísimo en nombre de todo el comité organizador del evento. Muchas gracias por tu tiempo, tu experiencia, nos ha ayudado muchísimo pues a entender cómo es que debemos gestionar esta parte importantísima de recursos humanos en estos tiempos tan delicados de contingencia. Muchísimas gracias a todos por su participación y les deseo mucha suerte, cuídense mucho, no bajen la guardia, quédense en su casa.